Por favor, avísame si se ve esta diapositiva. Sí, se visualiza. ¿Perdón? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, recordando lo que habíamos visto la última vez y volviendo a los datos iniciales, acuérdense, teníamos este cuadro de datos, habíamos calculado algunas probabilidades basadas en esta información. Doctor, disculpe que le interrumpa. Compañeros, ¿están viendo otra vez la pantalla del doctor? La he perdido. Sí, se ve. Pantalla. Ah, ya. Se ve normal. Solo soy yo, perdón, doctor. Entonces, habíamos calculado estas probabilidades basadas en esta información. Luego habíamos calculado otras probabilidades entre dos valores extremos, como los que se muestran en la diapositiva. Y finalmente habíamos dividido esos 56 valores en intervalos, llamados intervalos de frecuencia también. Por ejemplo, el tamaño de nuestro intervalo es de 1. Y entonces calculábamos probabilidades de que se adopten valores entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4, etcétera, hasta llegar a 10. Acuérdense que 9.7 era el valor máximo ocurrido. Y calculábamos las probabilidades, ¿no es cierto?, de que la variable adopte valores comprendidos entre 1 y 2, por ejemplo, es 23 sobre 56. Este 23 es el número de veces que han ocurrido valores entre 1 y 2, tomando en cuenta el 1 sin tomar en cuenta el 2. De igual modo, por ejemplo, calculábamos la probabilidad de que la variable adopte valores comprendidos entre 5 y 6, que es 1 sobre 56. 1 es el número de valores comprendidos entre 5 y 6, tomando en cuenta el 5, sin tomar en cuenta el 6. Y 56 es el número total de mediciones. Bien, esto lo hemos hecho hasta el intervalo comprendido entre 9 y 10, tomando en cuenta el 9 y tomando en cuenta el 10, para que todos los valores estén incorporados. Si llevábamos esto a una gráfica donde en el eje de las X poníamos los valores de la variable y en el eje de las Y las probabilidades, obteníamos el siguiente esquema. Valores comprendidos entre 1 y 2 tienen una probabilidad de 23 sobre 56. Dibujamos ese rectángulo. Valores comprendidos entre 2 y 3 tienen una probabilidad de 15 sobre 56. Valores entre 3 y 4, una probabilidad de 8 sobre 56. Valores comprendidos entre 4 y 5, una probabilidad de 5 sobre 56. Valores comprendidos entre 5 y 6, una probabilidad de 1 sobre 56, y así sucesivamente hasta llegar al intervalo entre 9 y 10. Valores comprendidos entre 9 y 10 tienen una probabilidad de 1 sobre 56. También habíamos dicho que esto se llama histograma de frecuencias. Si estos rectángulos que componen el histograma de frecuencias, si la base superior, más bien el punto medio de la base superior o del lado superior de los rectángulos se unen mediante rectas, de esa manera obtenemos lo que se conoce con el nombre de histograma o polígono de frecuencia, más bien, poligonal o polígono de frecuencias. También habíamos dicho lo siguiente, habíamos dejado lanzada esta pregunta. ¿Qué pasa cuando el número n tiende a infinito? El número de intervalos
tiende a infinito. O, lo que es lo mismo, el ancho de cada intervalo tiende a 0. Habíamos dejado esa pregunta en el aire. ¿Qué pasa con esta poligonal de frecuencias? Con esta línea denominada poligonal de frecuencias, cuando el ancho del intervalo tiende a 0, cuando se hace tan pequeño como yo quiera. Dicho de otro modo, cuando el número de intervalos se hace tan grande como yo quiera. Esta es una especulación obviamente matemática. Cuando eso ocurre, los puntos medios del lado superior de cada rectangulito se acercan cada vez más. Y en el límite, cuando el tamaño del intervalo se hace tan pequeño como yo quiera, esta poligonal se convierte en una curva, ¿no es cierto? Aquí estoy dibujando menos rectángulos para no entorpecer la figura, pero decía que cuando el ancho del intervalo tiende a 0, la poligonal ya no es tal, sino más bien se convierte en una curva, más o menos como esa que aparece de color negro. Son muy parecidas, la poligonal y la curva. Y esa curva se va a llamar a partir de ahora f mayúscula de x, que no es otra cosa que la probabilidad. Enseguida vamos a aclarar esto. Bueno, está claro entonces que cuando el tamaño de los intervalos es tan pequeño como yo quiera, el ancho del intervalo es tan pequeño como yo quiera, que tiende a 0 en el límite, esta poligonal, que resulta de unión de la unión de los puntos medios del lado superior de cada rectángulo, ¿no es cierto? Cuando eso ocurre, cuando el ancho del intervalo tiende a 0, esta poligonal tiende a ser una curva. Y esa curva se va a llamar f minúscula de x, y no es otra cosa que la probabilidad, que la hemos calculado para el histograma. Ya vamos a ver cómo la calculamos con la curva. Bien. Seguimos. ¿Cómo pasamos del histograma a esa función f minúscula de x, que también se llama función de densidad? Se llama también función de densidad de probabilidad. ¿Cómo pasamos de ese histograma a función? Veamos un poquito lo que hemos hecho, en primer lugar, con el histograma. Ahí lo volvemos a poner para ilustrar lo que pretendemos explicar. Volvemos a poner también la curva. Bien. Volvamos a calcular con el histograma la probabilidad de que la variable adopte valores comprendidos entre 3 y 4, incluyendo el 3 y no incluyendo el 4. Esa probabilidad, habíamos dicho, es 8 sobre 56. ¿Por qué 8? Porque hay 8 valores que han ocurrido comprendidos en ese intervalo, y 56 es el número total de mediciones. A eso le vamos a llamar f de x3. Es una probabilidad. Del mismo modo, podemos decir que esta probabilidad, f de x3, no es otra cosa que el área del rectángulo, cuya base es 3, está comprendida más bien entre 3 y 4. Entre 3 y 4, esta es la base. Y la altura es 8 sobre 56. Base por altura es el área del rectángulo. ¿Ese? 1, que es el ancho del rectángulo, y 8 sobre 56, que es la altura del rectángulo. Base por altura, área del rectángulo. Similarmente, cuando calculamos la probabilidad de que la variable adopte valores comprendidos entre 4 y 5, tomando en cuenta el 4 más bien y sin tomar en cuenta el 5, tenemos que esto es igual a 5 sobre 56, donde 5, el numerador, es el número el número de valores comprendidos entre 4 y 5, que están en nuestro cuadro.
y 56 es la totalidad de valores. A esto le llamamos f de x4, que es una probabilidad también. Bien, si hacemos lo mismo que en el caso anterior, tenemos que 5 sobre 56 no es nada más ni nada menos que el área del rectángulo cuya base está comprendida en el intervalo 4 y 5. Entre 4 y 5, la base es 1, siempre es 1, el tamaño del intervalo es 1, y la altura es 5 sobre 56. Pues base por altura me da el área de ese rectángulo. 1 es la base y 5 sobre 56 es la probabilidad o la altura. Eso le podemos llamar cualquier otra cosa, ¿no? F de x4 en este caso. Similarmente, ocurre cuando queremos determinar la probabilidad de que la variable adopte valores comprendidos entre 9 y 10. Esta vez tomando en cuenta ambos extremos, el 9 y el 10, porque ahí se acaban nuestros valores. Esa probabilidad es 1 sobre 56, porque un solo valor comprendido entre 9 y 10 ha ocurrido, ¿no es cierto?, según nuestro cuadro de datos, y 56 es el número total de valores. A esa probabilidad la llamamos f de x9. Ahora bien, eso ocurre con el histograma de frecuencias, donde tenemos la línea denominada poligonal. Pero cuando tomamos el límite, cuando el ancho del intervalo tiende a 0, es decir, se hace tan pequeño como yo quiera, y esta poligonal tiende a ser esta curva, denominada f minúscula de x, llamada también función de densidad de probabilidad, el área, como sabemos de la matemática, del cálculo diferencial e integral elemental, el área comprendida entre 3 y 4, entre 3 y 4 es el primero, segundo, tercer rectángulo, primero, segundo, tercer rectángulo. Por matemática sabemos que el área es igual a la integral entre los límites inferior 3 y superior 4 de la función de densidad por dx. Así de simple. Esta área es igual a la primera que calculamos arriba, con el histograma. Esta vez lo estamos haciendo con la función. Claro, va a haber unas diferencias, pequeñas, pero diferencias al fin. Similarmente, el área comprendida entre 4 y 5, 4 y 5 es el cuarto intervalo, que es este. Cuando usamos la función, no es nada más que el área comprendida, que es el área, la integral comprendida entre 4 y 5, límites inferior 4 y superior 5, de la función de densidad de probabilidad por dx. Y lo mismo ocurre cuando queremos determinar el área entre el punto 9 y 10, entre el extremo del intervalo 9 izquierdo y el extremo derecho 10. El área es igual a la integral de la función f minúscula de x entre los límites 9 y 10 de la función de densidad de probabilidad f minúscula de x. Lo que estamos haciendo en todo caso es intentar usar un modelo, una función de densidad de probabilidad f minúscula de x en lugar de la poligonal o en lugar del histograma. Entonces, de esta manera se pasa del histograma de frecuencias a la función de densidad f de x. Una cosa que no les he dicho antes, debí haberlo dicho, pero bueno, aprovecho el momento para decirlo. Cuando uno quiere dividir a una serie de datos en histogram, en intervalos de clase, como lo hemos hecho en este caso, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos de clase, cuyo tamaño es 1, ¿cómo sabemos en cuántos intervalos de clase vamos a dividir nuestra serie de datos? En este caso tenemos 9 intervalos. Hay algunos criterios basados en la
en la experiencia empírica que los autores de libros de estadística sugieren. Y estas son las reglas. Que depende del número de observaciones, es decir, del número de datos de mi serie. Cuando ese número de datos es menor a 25, se recomienda un número de clases o intervalos de clases comprendidos entre 5 y 6. Cuando el número de observaciones está entre 25 y 50, se recomienda utilizar un número de clases o intervalos de clase comprendido entre 7 y 14. Y cuando el número de mediciones es más de 50, se suele usar un número de intervalos de clase comprendido entre 15 y 20. Sin embargo, hay una formulita, también empírica, recomendada por algún autor, que es esa. K es el número de intervalos de clase, y ese número de intervalos de clase es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo decimal de n, donde n es el número de mediciones. En nuestro cuadro nosotros teníamos 56 mediciones, ¿se acuerdan? Bueno. Aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo cualquiera de datos inventados por mí. Si tengo 50 mediciones y si las mediciones están comprendidas entre 11.000 y 1.000, a esta diferencia, 11.000 menos 1.000, que es igual a 10.000, se suele llamarle rango. Si se decide que vamos a usar un número de clases de 10, podemos dividir 10.000 entre 10 para tener el tamaño del intervalo. Es fácil ver esto. El tamaño del intervalo es 1.000. Entonces, nuestros intervalos de clases van a estar distribuidos de la siguiente manera. Entre 0 y 1.000, entre 1.000 y 2.000, entre 2.000 y 3.000, etc., hasta llegar al último intervalo comprendido entre 10.000 y 11.000. Y así vamos calculando la probabilidad, ¿no es cierto? Como lo hemos hecho antes. Bien. Es importante la siguiente definición. Una variable aleatoria, X, se puede caracterizar dando la lista de los valores posibles que tome esa variable y la probabilidad de cada valor, o la probabilidad que adopta la variable, ¿no es cierto?, cuando ésta se encuentra comprendida en un intervalo. Esa probabilidad se va a llamar función de densidad, como hemos dicho. Cuando se dan los valores de X y los valores de la probabilidad o la función de densidad, se dice que se está dando una ley o función de distribución de probabilidades. Nosotros, los ingenieros, habitualmente trabajamos con variables aleatorias y continuas. Ya hemos definido antes qué entendemos por variable aleatoria, pero además qué entendemos por variable continua. Esta definición también es importante, es absolutamente matemática. Se dice que f minúscula de x es una función de densidad de probabilidad para la variable aleatoria continua x, definida en el campo de los números reales, si se cumple lo siguiente. Primero, que f de x siempre es mayor o igual a 0. Acuérdense que cuando usábamos la definición clásica de probabilidad, decíamos de que la probabilidad toma valores entre 0 y 1. Es decir, siempre es mayor o igual a 0. Justamente estamos ratificando esto acá. Esta función f de x es una función de densidad de probabilidad para la variable aleatoria continua x, definida en el campo de los reales, si f de x siempre es mayor o igual que 0 para todo x perteneciente al campo de los reales. Segundo, si la integral
entre menos infinito e infinito de esa función es siempre igual a 1. Este es el otro extremo. El uno extremo es 0 y el otro extremo es 1. Recuerden de que una probabilidad siempre varía entre 0 y 1. Son los valores extremos. Y eso me está dando a entender la matemática con esta integral. Y tercero, si quiero calcular la probabilidad de que la variable esté comprendida entre dos valores extremos a y b, esa probabilidad es igual a la integral entre a y b como límites de esa función de densidad por dx. Estas son las propiedades de una función de densidad x de una variable aleatoria continua. Propiedades que siempre se cumplen. También existe lo que se llama la distribución acumulada continua. Vamos a llamar f mayúscula de x a la integral de la función de densidad f minúscula de x, entre un límite inferior menos infinito y cualquier punto x, entre cualquier valor de x. Esa función no es otra cosa que la probabilidad de que la variable adopte un valor menor o igual que este límite superior. Y ese valor es igual a la integral de f de x por dx para cualquier valor de x comprendido entre menos infinito e infinito. F mayúscula de x es una función monótona, no decreciente y continua. F mayúscula de más infinito es igual a 1. F mayúscula de menos infinito es igual a 0. Y obviamente, cuando derivo f mayúscula de x respecto de x, obtengo f minúscula de x, porque la derivada es una función inversa de la integral. Además de esto, la teoría de la probabilidad nos indica que también se cumplen las siguientes relaciones. Las voy a poner todas para que veamos que es lo mismo que hemos puesto. La probabilidad de que x sea mayor que a y menor que b es igual a la probabilidad de que x sea mayor o igual que a, menor que b, es igual a la probabilidad de que x sea mayor que a y menor o igual que b, y esto es igual, a su vez, a la probabilidad de que x sea mayor o igual que a y menor o igual que b. La probabilidad de x sea menor que b, acuérdense, es igual al área comprendida entre menos infinito y b. Y eso es igual a la integral entre menos infinito y b de la función de densidad por dx. Similarmente, la probabilidad de que x sea mayor que b va a ser igual al área comprendida entre b e infinito. Piensen en la curva, imagínense el b y a la derecha el infinito. Entonces es la integral entre b e infinito de la función de densidad por dx. Finalmente, para completar esta idea matemática, la probabilidad de que x tome valores comprendidos entre a y b, siendo x mayor que a, menor que b, mayor o igual que a, menor que b, mayor que a, menor o igual que b, mayor o igual que a, menor o igual que b, siempre va a ser igual a la integral entre a y b de f de x por dx, ¿no es cierto? Y eso es igual, ¿no es cierto?, a f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Es uno de los teoremas fundamentales del cálculo integral. Aclarando un poco esta idea, si esta es la función f minúscula de x, este es a y este es b, el área comprendida entre a y b debajo de la curva, teniendo como límite superior la curva, como límite inferior el eje x, como límite izquierdo el punto a, como límite derecho el punto b,
el área encerrada entre estos límites es igual a la integral entre A y B. Y esa integral no es nada más ni nada menos que la probabilidad de que la variable adopte valores comprendidos entre A y B. Tomando en cuenta el A o no tomando en cuenta el A. Tomando en cuenta el B o no tomándolo en cuenta, tal como refieren estas desigualdades que hemos puesto en la izquierda. Si esto está claro, podemos decir que los matemáticos, los estadísticos, han generado un montón de modelos f minúscula de x, un montón de funciones de densidad f de minúscula de x, llamados también funciones de densidad de probabilidad. Estos modelos, simplemente los voy a listar por su nombre, son el modelo normal, conocido como el modelo de Gauss, cuya apariencia gráfica es similar a esta curva que muestro acá, el modelo de Gauss, llamado también distribución normal. El modelo log normal, el modelo exponencial, el modelo de Gumbel, que es muy utilizado en analizar datos hidrológicos, llamada también, el modelo de Gumbel llamado también distribución extrema tipo 1, el modelo de Pearson tipo 3, porque tiene 3 parámetros, por eso se llama así, el modelo de log Pearson tipo 3, el modelo gamma, el modelo beta, el modelo de Weibull y otros. Yo conozco más de 60 modelos, pero no todos son útiles en la ingeniería. Algunos son más útiles que otros. Ahora, ¿cómo trabajamos con el programa StatGraphics? El programa StatGraphics dispone de algunos modelos, no de todos, sino que los autores del programa StatGraphics han incorporado los modelos que consideran más útiles para los fines de la ciencia y de la ingeniería, obviamente. Y estos modelos están clasificados en discretos y continuos. Los discretos no nos interesan por el momento a los ingenieros. Sí nos interesan los modelos continuos, que son funciones de densidad de probabilidad de variables aleatorias continuas. Y entre ellos tenemos el beta, el modelo de Cauchy, el chi cuadrado, Erlang, exponencial, valores extremos, distribución F, gamma, Laplace, logística, log normal, Pareto, TED-Student, triangular, uniforme, Weibull, para citar algunas. Enseguida vamos a trabajar con el programa, no se preocupen. Estos son algunos de los modelos continuos de distribución de probabilidad de utilidad, digamos, para el ingeniero, que están presentes en el programa StatGraphics. Claro, cada modelo responde a una ecuación, a una función f minúscula de x. Y aquí voy a poner algunas de las ecuaciones. Por ejemplo, el modelo de Gauss responde a esta ecuación. F minúscula de x igual a 1 sobre sigma por raíz de 2pi por e elevado a la menos 1/2, todo esto por x menos mu sobre sigma, todo eso al cuadrado. Donde x es la variable aleatoria de mi interés, el caudal de un río, la temperatura, el nivel de contaminación de las aguas de una corriente natural, la precipitación media anual, la magnitud de un sismo, en fin, eso es x, la variable medida. Sigma y mu son parámetros típicos de ese modelo que se calculan
en base a la función, a la disponibilidad de la información empírica, es decir, en base a las mediciones. La función exponencial tiene esta forma algebraica: f minúscula de x es igual a 1 sobre beta por e elevado a la menos x sobre beta, donde beta es parámetro del modelo exponencial que se estima en función de la información empírica disponible, y x es la variable de mi interés. Del mismo modo, la función Gumbel tipo 1 tiene esta expresión algebraica, la función gamma tiene esta expresión algebraica, donde x siempre es la variable de mi interés. Y las otras letras que aparecen ahí se denominan parámetros del modelo, que, repito, se calculan en base a la información empírica disponible. Aquí presento algunas ecuaciones que permiten calcular justamente esos parámetros. Pero, con el programa no necesitamos ni conocer siquiera la ecuación, ni saber cómo se calculan los parámetros, porque el programa lo va a hacer todo. Pero sí tenemos que saber interpretar lo que hace el programa, ¿no es cierto? Bien. Habíamos dicho que hay un montón de modelos de distribución de probabilidad. La gran pregunta es la siguiente: de todos los modelos disponibles en la literatura, en el programa o donde fuera, ¿cómo selecciono el modelo de distribución de probabilidades o la función de densidad que mejor se comporta para mi serie particular de datos? Esa es la gran pregunta. Y por eso aquí ponemos selección de un modelo de distribución de probabilidades o selección de un modelo o selección de una función de densidad de probabilidad. Dentro de los criterios para seleccionar un modelo, para establecer cuál es el modelo que mejor se comporta para mi serie de datos, tenemos varios criterios de selección. El primero, y para mí el más importante, y el que vamos a usar ahora, consiste en comparar el histograma empírico, acuérdense de los rectangulitos, es el histograma empírico, con la curva teórica. Volvamos atrás rapidito, donde tenemos justamente, aquí tenemos superpuesto el histograma empírico, fíjense, el histograma empírico y la curva teórica. En eso consiste el primer criterio de selección de un modelo, en comparar la forma del histograma empírico con la curva teórica. Cuando se parecen harto, cuando se parecen muchísimo, tal que las diferencias son mínimas, como este caso, fíjense que el histograma empírico, cuando yo uno los puntos medios de los lados superiores de los rectangulitos, tengo esta poligonal. Pero cuando el número de intervalos se hace infinito, o el tamaño de los mismos se hace 0, esa poligonal tiende a ser esta curva. Y entonces decimos que el histograma empírico se parece muchísimo a la curva teórica. Entonces, de todos los modelos disponibles, aquel modelo en el cual el histograma empírico se parece más a la curva teórica, ese es el modelo que voy a seleccionar. Y este es el primer criterio que permite establecer si un modelo de distribución de probabilidades o función de densidad es idóneo o no. Va a ser idóneo cuando haya un parecido enorme entre el histograma empírico con la curva teórica.
con la curva que responde a la función de densidad f minúscula de x. Otro criterio numérico es la denominada prueba chi cuadrado, que no la vamos a ver, pero también es parte del programa. El programa también trabaja, quienes tengan interés pueden profundizar el uso del programa y van a ver que el programa también usa este criterio, la prueba chi cuadrado, para establecer si un modelo de distribución de probabilidades o función de densidad es idóneo para mi serie de datos. Y otra prueba es la prueba denominada de Smirnov-Kolmogorov. Me imagino que debido a sus autores, parecen ser rusos por los apellidos. Hay 2 o 3 criterios más, pero estos son los más usados. Y de todos estos, los más usados justamente han sido puestos en ese orden. Se usa más la comparación del histograma empírico con la curva teórica y la prueba chi cuadrado. Son los 2 criterios que más se usan. Nosotros vamos a mostrar cómo trabajamos con el primer criterio, nada más. Bien. Ejemplo. Basados en los datos del cuadro que hemos mostrado ya reiteradas veces, decimos, para los datos del ejemplo, seleccionar el mejor modelo de distribución de probabilidades. Aquí hay un error, en lugar de esta O debiera decir P, M de P. Para los datos del ejemplo, seleccionar el mejor modelo de distribución de probabilidades y calcular, primero, la probabilidad de que ocurra un valor menor que 4. Segundo, la probabilidad de que ocurra un valor mayor o igual a 2. Y tercero, la probabilidad de que ocurra un valor mayor que 9,7. Bien. Queriendo ilustrar gráficamente, imaginen que este es el histograma, los rectangulitos, y esta es la curva teórica del modelo. Enseguida vamos a ver de dónde sale eso. El número 4 está acá, lo vemos claramente. El número 2 también está acá. Y el número 9,7 está comprendido entre 9 y 10. Está aproximadamente ahí, el 9,7. Bien, primero vamos a interpretar matemáticamente lo que vamos a calcular. ¿Qué significa calcular la probabilidad de que la variable adopte un valor menor que 4? Este es 4, menor que 4 está a la izquierda. Eso quiere decir que basados en las definiciones matemáticas que hemos dado antes, esa probabilidad es igual a la integral entre menos infinito y 4. La integral entre menos infinito y 4 de la función de densidad f minúscula de x por dx. Hagamos lo mismo con la segunda pregunta. ¿Qué significa la probabilidad de que la variable adopte un valor mayor o igual a 2? El 2 está aquí. Mayor o igual a 2 es hacia la derecha de 2. Entonces, esa probabilidad es igual a la integral entre 2 e infinito, que está a la derecha de 2, de la función f minúscula de x por dx. ¿Y qué significa la probabilidad de que la variable adopte un valor mayor que 9,7? Aquí está 9,7, mayor que 9,7 está a la derecha. Entonces, esa probabilidad de que la variable adopte un valor mayor que 9,7 es igual a la integral de la función f minúscula de x por dx
poniendo como límite inferior el 9.7 y el límite superior más infinito. Esa es la interpretación. Ahora veamos cómo trabaja el programa, precisamente con este problema. Lo primero que hay que hacer es seleccionar el modelo. ¿Qué modelo de los tantos disponibles? Y para seleccionar ese modelo vamos a usar el primer criterio, es decir, la comparación entre el histograma empírico con la curva teórica del modelo. Una vez seleccionado el modelo, es decir, con ese modelo estamos en condiciones de calcular cada uno de estos tres problemas que nos han propuesto. Me voy a salir momentáneamente de acá. Me voy a salir de las diapositivas para meterme en el programa. Tengo acá un archivo que se llama Sismos, un archivo que está en el formato del programa, estas graphics. Voy a correr desde ese archivo el programa. Como ustedes ya saben, el programa se puede correr directamente desde el archivo. Lo estoy corriendo. Tarda un poquito por la lentitud quizás de mi máquina, no tanto del programa. Ahí está. ¿Y me aparecen qué cosa? Me aparecen los 56 valores de ese cuadro que ya conocíamos. ¿Se ve la primera pantalla del programa? Por favor, avísenme para quedarme tranquilo. Se ve, doctor, se ve. Sí, Gracias. se ve. Entonces, miren, están numerados los datos del 1 al 56. Y estos son los 56 valores, que son magnitudes de sismos en la escala de Richter. ¿Saben cuánto es el sismo más grande que se ha producido últimamente en Venezuela? Venezuela, ¿no? Creo que es de 7.2, el más grande. Aquí tenemos valores mucho más grandes, 9.7. Sí, y todos por debajo. Bien. ¿Qué queremos hacer con esta serie de datos? Con esta serie de datos que responden a la variable I, intensidad del sismo. Lo que queremos es buscar un modelo de distribución de probabilidades que sea el que mejor se comporte para esta serie de datos. Eso nos va a permitir después hacer muchos cálculos, como van a ver enseguida. Para hacer eso, para seleccionar el modelo, nos vamos a la siguiente opción. Atiendan bien, esto es fácil, van a recordar fácilmente. Me voy al menú de la segunda fila, archivo, inicio, editar gráficos, describir. Le voy a describir. Pulso con el botón izquierdo del ratón del mouse en describir y me aparece, se despliega un menú. Y ubico este icono donde hay una curvita tipo Gauss amarilla, ajuste de distribución, dice ahí. Pulso en la flechita y se despliega otro menú y voy a elegir ajuste de datos no censurados. Elijo esa opción. ¿Qué quiere decir ajuste de datos no censurados? Muchas veces los datos, ¿cómo se dice? Hay una palabrita que se usa. Los datos son depurados. Esa es la palabra que estaba pensando. Depurados. Y entonces elimino algunos datos que parecen escaparse de la tendencia general de las mediciones. Cuando no hago eso, cuando no censuro los datos, uso esta primera opción. Datos no censurados, que es lo que normalmente se hace. Generalmente uno utiliza toda la información disponible. Pulso esa opción y se me despliega este menú donde aparecen la variable I
y número. Este número es simplemente la numeración de los valores del 1 al 56. Los valores que me interesan son los valores de la variable. Selecciono y pulso en el triangulito negro de datos, pulso ahí, y ya el programa va a reconocer a esa variable para la cual yo quiero seleccionar un modelo de distribución de probabilidades. Pulso aceptar y miren la cantidad de modelos que tiene el programa. Vamos a ver aquí. Desde beta, fíjense, ¿ven que estoy marcando beta? Sí, se ve, doctor. Ok. Desde beta para abajo, beta de 4 parámetros, Bing Bang, Cauchy, chi cuadrada, Erlang exponencial, exponencial de 2 parámetros, potencia exponencial, F, normal plegada, gamma, gamma de 3 parámetros, gamma generalizada, logística generalizada, mitad normal de 2 parámetros, gaussiana inversa, Johnson, Laplace, valor extremo más grande, logística, log logística de 3 parámetros, log normal de 3 parámetros, Maxwell, chi cuadrada no central, F no central, normal, Pareto de 2 parámetros, Raleigh, valor extremo más pequeño, T-Student, triangular, uniforme, Weibull y Weibull de 3 parámetros. Tienen, a ver, 32, más de 40 modelos continuos. Los primeros que he marcado, bueno, yo marqué beta porque antes de beta tengo 2, 4, 6, 8, 9 modelos. Estos modelos, pero son modelos discretos de probabilidad, que no los vamos a usar, porque habíamos dicho que la mayor parte de las variables que usamos los ingenieros son modelos continuos. Entonces tienen más de 40 modelos continuos. Cuando aparece esta lista de modelos, cuando se genera este menú, el programa automáticamente ha seleccionado por defecto el modelo normal, que es uno de los modelos mucho más conocidos, propuesto por el gran matemático Gauss, que ha hecho mucho por nosotros, por los ingenieros y por los matemáticos. Por defecto, el paquete selecciona ese modelo, pero nosotros podemos generar otro. Si elimino el normal, dejemos el normal. ¿Qué pasa si dejo el normal? Fíjense, pulso aceptar hasta el final, y el programa me genera estos resultados. Vayamos a ver los resultados gráficos de la derecha. Doble clic en la parte inferior y tengo ese gráfico. Los rectangulitos son simplemente el histograma que ya conocen. Y la curva que ven ahí es la función f minúscula de x, la función que corresponde a la función de densidad o a la función de distribución de probabilidades. Vuelvo así. Voy a volver a correr el programa, pero esta vez voy a hacer algo diferente. Me voy a describir, ajuste distribución, estas cositas debían anotarse, ajuste de datos no censurados, otra vez me aparece la variable y la selecciono, pulso en el triángulo, pulso aceptar. Y en lugar de la distribución normal, voy a eliminar esa y voy a seleccionar otras. Digo otras porque puedo seleccionar varias al mismo tiempo, hasta 5, no más de 5. Para fines del ejemplo, voy a seleccionar 3. Por ejemplo, gamma, que me gusta mucho, gaussiana inversa, otra que me gusta, y log normal. Y pongamos la normal también. Y pongamos cualquier otra, no sé, Laplace, por ejemplo, 5. Hasta 5 simultáneamente permite el programa seleccionar, porque va a graficar las 5 funciones. Pulso aceptar hasta el final. Fíjense, están los resultados numéricos a la izquierda y gráficos a la derecha. Doble clic en el gráfico inferior
Y están ahí los 5 modelos seleccionados. Entonces, la pregunta es cómo selecciono el mejor de los 5. Voy a seleccionar el mejor de los 5, eligiendo aquel cuya curva teórica, que está ahí en el gráfico, se parece más al histograma empírico. Pero, acá hay una cosa que debemos hacer. Voy a volver brevemente a las diapositivas para mostrarles algo interesante. Aquí, en esta diapositiva, habíamos establecido unos criterios para determinar el número de intervalos. En nuestro caso tenemos 56 mediciones. El cuadro que ven en la diapositiva establece que para cuando se tienen más de 50 mediciones, ¿no es cierto?, podemos elegir entre 15 y 20 intervalos. Pero además, hay la formulita. Y mucho depende de la experiencia de cada uno y de otros factores para usar el valor recomendado por el cuadro o el valor recomendado por la formulita. La formulita indica que debo multiplicar el logaritmo de n por 3,3 y sumarle más 1. Vamos a hacer eso. Tengo en mis manos la calculadora. Logaritmo de 56, que es el número de valores, por 3,3, si quieren háganlo ustedes, más 1, me da 6,77 aproximadamente. Digamos 7 intervalos de clase. Según el cuadro, debo usar entre 15 y 20, y según la formulita 7. Bien. Yo voy a inventarme un número cualquiera, voy a volver al programa, voy a hacer doble clic acá, y ahí tengo las 5 curvas y el histograma empírico. Fíjense bien lo que voy a hacer. Botón derecho del mouse, selecciono. Hay una cosa que me estorba. Ahora, botón derecho del mouse, selecciono la primera opción, opciones de ventana. Ahí está el número de intervalos de clase. El programa por defecto ha seleccionado 18. Yo voy a seleccionar un número cualquiera, digamos 9, que es un número que está un poquito más grande que el calculado por la formulita, que era 7, y un poquito más chico que el mínimo del valor recomendado en el cuadro. Si selecciono 9, obviamente se va a modificar el histograma de frecuencias. Ahí está, se modificó. Entonces, miren ustedes, vayamos mirando. De todas estas curvas, ¿cuál es la que mejor se aproxima al histograma empírico? Obviamente la normal no. Fíjense, la normal es esta verdecita clara, cuya cresta es más baja. Botón derecho del mouse, opciones de análisis, voy a eliminar la normal. La elimino y van a quedar las otras 4 funciones. Ahí están 4 funciones. De todas estas 4, la que parece no comportarse apropiadamente es la azul, que es la función gamma. Fíjense, porque la cresta está muy por debajo del valor más grande, del rectángulo más grande. Botón derecho del ratón, del mouse, opciones de análisis, y elimino la función gamma. Y me van a quedar 3. Ahí están las 3. Ahora, mucho depende del... Esta es una prueba, un criterio visual. Yo debo determinar con mis ojos cuál es la curva que más se parece al histograma. Podríamos decir la gaussiana inversa, o cualquiera de las 3
se parecen más. Fíjense, porque en la parte izquierda, la rama de la izquierda de la curva, las dos que pasan por el punto medio del lado superior del rectángulo más chiquito, casi se superponen esas dos. En la parte derecha el comportamiento es más o menos similar. Entonces yo podría, para mí, elegir la gaussiana inversa. Botón derecho del ratón, opciones de análisis, me quedo con gaussiana inversa y elimino las otras dos. Pulso aceptar y queda así. Pues fíjense ustedes que la curva teórica se aproxima muchísimo al histograma empírico, tanto en la rama izquierda de la curva como en la derecha. Podríamos decir que esa es mi selección, salvo mejor criterio de ustedes. Pero cuando pasa esto, cuando hay tres curvas, en este caso, cuyo comportamiento es parecido, los resultados también van a ser similares, no van a diferir en gran medida entre un modelo y otro modelo. Entonces, bien, supongamos que elijo este modelo, que tiene el nombre de Gaussiano inverso. Gaussiano inverso, ¿no? Gaussiana inversa, ahí está. Ahí está el nombre del modelo. Bien, ahora vayamos a calcular lo que nos piden. ¿Cómo calculo? Voy a ir a la diapositiva. ¿Cómo calculo estos valores? Esto ya es una aplicación muy práctica, porque en la práctica, cuando uno va a hacer diseños de obras hidráulicas, de edificios sometidos a sismos, etcétera, uno quiere calcular la probabilidad de que la variable intensidad de sismo va a ocurrir. La probabilidad de que la variable adopte un valor mayor que 9,7, por ejemplo. Y ese podría ser un valor de diseño, en el caso de una estructura. Entonces, ¿cómo calculamos estos valores? Ya hemos dicho, hemos explicado acá, hemos interpretado la parte matemática. La probabilidad de que ocurra un valor menor que 4, el 4 está acá, va a ser igual a la integral entre menos infinito y 4 de la función de densidad por dx. La probabilidad de que ocurra un valor mayor o igual a 2, aquí está el 2, va a ser igual a la integral entre 2 e infinito, hacia la derecha, de la función de densidad por dx. Y la probabilidad de que la variable adopte un valor mayor que 9,7 va a ser igual a la integral de la función entre los límites 9,7 e infinito. Siempre los dos límites. Bien, ahora vamos al programa para ver cómo resuelve el programa este problema. Fíjense, voy a buscar más resultados numéricos. Me voy a tablas gráficas. En la parte superior izquierda tienen diálogo de captura, opciones de análisis, tablas gráficas, tablas/gráficas. Elijo tablas/gráficas y selecciono áreas de cola. Fíjense, la opción áreas de cola. Puedo borrar todo lo demás si quieren, de la parte numérica. Áreas de cola. Y selecciono también valores críticos. Vamos a trabajar primero con áreas de cola. En realidad, solamente con áreas de cola, porque eso es lo que nos interesa para lo que nos preguntan en nuestro problema. Pulso aceptar y obtengo esto que ven en la parte superior. Áreas de cola para iris. I es la intensidad del sismo. Hago doble clic ahí y tengo estos resultados. Bien. A mí me preguntan la probabilidad, volvamos a la diapositiva rápidamente, de que la variable adopte un valor menor que 4. Menor que 4. Bueno, voy a pulsar el botón derecho del mouse,
Selecciono opciones de ventana y me aparecen estos valores que veían ya en el cuadro: 2,27, 2,56, 2,84, 3,13, 3,41. Bueno, estos valores los puedo modificar yo. Voy a poner el 4. En lugar del primer valor crítico que aparece, que es 2,27, voy a poner 4. Pulso aceptar. Y entonces miren, el 4 aparece. ¿Qué significa área cola inferior? Significa la integral entre menos infinito y 4. ¿Y qué significa área cola superior? Significa la integral entre 4 e infinito. ¿Qué me preguntan a mí? Probabilidad de que ocurra un valor menor que 4. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Les pregunto a ustedes. 0,81, 36, 95. Correcto. Esa es la probabilidad de que la variable adopte un valor comprendido entre menos infinito y 4. O dicho de otro modo, la probabilidad de que la variable adopte un valor menor o igual a 4. Segunda pregunta. Probabilidad de que ocurra un valor mayor o igual a 2. Otra vez, botón derecho del mouse, opciones de ventana, y para no borrar el 4 que es parte de mi problema, voy a modificar el segundo valor y en lugar de eso voy a poner 2, el valor que me preguntan. Pulso aceptar y cambia la probabilidad. Aquí tienen el 2, área cola inferior. Es la probabilidad de que la variable adopte un valor comprendido entre menos infinito y 2. O dicho de otro modo, es la probabilidad de que la variable sea menor o igual a 2. En la derecha tienen área cola superior, que es la integral de f de x por dx de la función cuyos límites son 2 e infinito. Es decir, es la probabilidad de que la variable adopte un valor mayor o igual a 2. Como a mí me preguntan, probabilidad de que ocurra un valor mayor o igual a 2, ¿cuál es la respuesta? 0,64, 85, 27. Correcto. Finalmente, me preguntan probabilidad de que ocurra un valor mayor que 9,7. Acuérdense, y me acuerdo que Marcelo respondió esa pregunta, dijo la probabilidad es 0, porque no había ocurrido ningún valor mayor a 9,7. El máximo era 9,7, pero mayores a 9,7 no había ni uno. Y Marcelo decía, la probabilidad es 0. Es 0 si nos basamos en los datos del cuadro, porque al no haber ocurrido ningún valor mayor a 9,7, tengo 0 en el numerador y 56 en el denominador, lo cual es 0. Pero ya con el modelo la cosa cambia. Botón derecho del mouse, opciones de ventana, y al tercer valor voy a cambiar, le voy a poner 9,7. Ese es el valor. Pulso aceptar. Ahora veamos, interpretemos los resultados. ¿Qué me dice el cuadro? La columna de la segunda columna, área cola inferior. 0,99, 56, 77. Eso se interpreta así. La probabilidad de que la variable tome un valor comprendido entre menos infinito y 9,7 es 0,99, 56, 77. Y en la última columna tengo un valor muy pequeño y Marcelo en aquel momento, tal, tenía razón, decía 0 la probabilidad, pero realmente no es 0, porque si bien esa probabilidad es muy pequeña, no es 0. Podemos decir que la probabilidad de que la variable adopte un valor mayor a 9,7
es 0,0043233. Porque cuando uno mide variables, como por ejemplo en este caso el sismo, si nos remitimos al cuadro de datos, esa probabilidad es cero, como decía Marcelo. Pero nadie nos garantiza de que mañana o pasado no se presente un valor mayor. Y por eso recurrimos a los modelos. En este caso, si bien la probabilidad es muy pequeña, ¿no es cierto? No es cero, sino es 0,0043. Terminando con el ejercicio. ¿Cómo interpreto este último valor? Probabilidad de que la variable adopte un valor menor que 9,7 es la integral entre menos infinito y 9,7 de la función. Y esa integral tiene como resultado 0,995677. Yéndonos a la derecha. Probabilidad de que la variable adopte un valor mayor que 9,7 es igual a la integral entre 9,7 e infinito de la función de densidad de probabilidad. Y esa probabilidad es igual a 0,0043233. Ingeniero, una consultita. Sí, adelante. Si el valor sería infinito, ¿llegaría a ser cero o llegaría a ser 0,000001 o 0,0002? Si el valor cuál fuese infinito. El valor, digamos, 9 que ahorita está de 9,7 a infinito. Y si el valor sería infinito, ¿la curva llega a tocar el eje de las X? Es asintótica, ¿no? En el límite va a tender a cero, pero es asintótica. Claro, esa es una especulación, digamos, poco práctica. Sirve para razonar matemáticamente, pero no va a haber un sismo de magnitud infinito, como tampoco va a haber un caudal en un río de magnitud infinito, como tampoco va a haber una lluvia de magnitud infinito, como tampoco va a haber una temperatura de magnitud infinito. Sirve la idea, el comentario sirve para hacer interpretaciones, ¿no? Pero no ocurre en la práctica. Bien. Preguntas, algo que no ha preguntado nadie, a ver si... ¿Qué pasa con el programa? No hemos dicho esto, pero lo digo, y seguro que ustedes lo saben. Están haciendo un doctorado en ingeniería, todos, y por lo tanto son inteligentes. Esa es mi opinión, ¿no? ¿Qué pasa con el programa? ¿O cómo interpretan ustedes los resultados? A ver, vamos a ver. Vamos a ir al programa de nuevo. ¿Qué pasa si les pregunto a ustedes cuál es la probabilidad de que la variable adopte un valor comprendido entre 2 y 8? ¿Cómo hago con el programa? ¿Alguien tiene las respuestas? Facilito. Ya la tienen seguro. Entre 2 y 8. ¿Nadie? O entre 2 y 4, los dos más cercanos, como quieran. A ver, vamos a ver. Botón derecho de... Aquí me voy al cuadro. Botón derecho del ratón. Opciones de ventana. Voy a poner primero el 2. Y en segundo lugar voy a poner el 4. Tengo esos valores. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable adopte un valor comprendido entre 2 y 4? ¿Cómo determino ese valor? Miren ustedes el Tal vez gráfico. la resta entre 0. Claro. La resta entre Es 0. simplemente la resta. Fíjense. Resta. Entre 2 y 4. Entre 4 lo tienen, el 4 lo tienen aquí. Del 4 a la izquierda van a tener la integral entre menos infinito y 4. El 2 está aquí. Del 2 a la izquierda van a tener la integral entre menos infinito y 2. La diferencia entre esas dos integrales me va a dar el área debajo de la curva entre 2 y 4. Esa va a ser la probabilidad de que la variable adopte un valor comprendido entre 2 y 4. ¿Está claro?
Es fácil, es cuestión de meterse un poquito en el programa, practicar con otros modelos, practicar con una serie de datos que a mí me interese. En este caso hemos puesto datos de mediciones de sismos que he logrado de alguna base de datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos. De ahí he sacado esos datos. Pero ustedes pueden trabajar con... Inge, una consulta. Ahí podríamos trabajar con dos variables tal vez para hacer la proyección con tiempo más. Por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de que ocurra un sismo de tal magnitud en X tiempo, por decir así? ¿Cómo trabajaríamos en ese caso? Se puede. Es que la recurrencia en el tema de los sismos tiene un tratamiento distinto, pero sí se puede trabajar con dos variables. De hecho, hay funciones de distribución de probabilidades bivariadas, lo que implica el uso de dos variables, la intensidad del sismo, en este caso, y el tiempo. Es posible hacerlo, nada más que está fuera del contenido, digamos, del módulo, ¿no? Pero es posible, ustedes toman un libro de estadística, profundizan un poco mejor el programa y pueden hacerlo. Se puede, totalmente. Bueno, miren, quería yo aprovechar para comentar un poco acerca de su trabajo final. No más de 6 personas me han enviado los datos, y de esos 6 que me han enviado los datos, 2 me han enviado 2 variables. Yo no sé qué pretenden hacer con 2 variables. Si se trata de hacer modelos de regresión y correlación, van a hacer un modelo de regresión simple porque tienen 2 variables, X y Y, digamos. Yo les había dicho varias variables y de cada variable unas 30 mediciones y armar una matriz, como les he mostrado oportunamente. Infelizmente, como he dicho, apenas 6 personas me han enviado. Entonces voy a optar por cambiar la modalidad de evaluación. Hay 2 opciones que se las planteo a ustedes. La una es tomarles un examen y la segunda es calificarlos en base a la asistencia, porque nosotros tenemos el registro de toda la asistencia, a qué hora se conectan, a qué hora abandonan, cuánto tiempo están conectados, en fin, tenemos todo. Así que les doy la opción de elegir. Asistencia. Muchos van a ayudar, pero por la asistencia, porque hay varios que se conectan, se desconectan, vuelven a conectarse, abandonan. Doctor. O están conectados, pero no están conectados, pero están ausentes. Digamos, están comiendo una hamburguesa en la plaza, pero están con su equipo conectado. También hay. A ver, doctor, disculpe una consulta. En caso de ser examen, ¿cómo sería el examen? Examen, pues, examen. Como están acostumbrados al pregrado, preguntas, problemas. O sea, examen. sería como por plataforma, sería como especie de tarea. Ya voy a ver la forma de. Tengo algunos mecanismos que me permiten tomar un examen virtual. Sería a través de este medio. Doctor, una consulta, por favor. Adelante, los escucho. Soy todo. Mire, yo en realidad, en mi caso particular, yo no levanté datos porque el doctorado consiste en recoger esos datos. Lo que sí tengo ahora mucho más claro son las variables que voy a levantar y con qué indicadores. Entonces, puedo yo, y por eso le pregunto si hay la posibilidad todavía de enviarle matrices simuladas de datos, de lo que esperamos encontrar, como para una suerte de práctica con usted. Me parece que su módulo es mucho más enriquecedor de practicarlo que de dar un examen. Un examen como tal, no le hallo la riqueza de poder hacer algo con, aunque sea datos simulados. Lo que pasa es que los datos, cuando uno trabaja con datos simulados, las correlaciones que vaya a obtener van a ser casi perfectas. Coeficiente de correlación 1, 1, 1. No tiene mucho sentido los datos simulados porque los ingenieros estamos acostumbrados a medir variables. Trabajar con esas variables medidas sí tiene más sentido. De todas maneras, mándeme. Sí, veremos. Ahorita no tenemos datos. Yo planeo más bien en el doctorado, en el segundo año, recoger datos. Entonces, por eso, disponer ahorita claro, de datos. Es que los datos que yo les he pedido no precisamente son de su doctorado. Yo les había dicho, pueden enviarme datos, no precisamente datos que vayan a usar en su doctorado, sino otros datos para poder aprobar el módulo y trabajar con esos datos, no precisamente el doctorado.
Entonces, tendríamos la opción más bien, si usted nos permite, de estructurar datos y enviarle esta semana. Bueno, hagamos lo siguiente. Establezcamos una fecha. Yo necesito establecer una fecha. Ustedes saben que no por razones atribuibles a ustedes, el módulo lo hemos interrumpido por enfermedad mía, yo eso lo entiendo. Entonces, establezcamos un plazo de modo tal que todos me puedan mandar los datos. Si todos me pueden mandar los datos y si los datos son apropiados, yo les voy a dar una tarea a cada uno. Por ejemplo, la tarea puede consistir en lo siguiente: correlacionar una variable dependiente con otra independiente. De todas las variables que tengan, escoger aquellas dos que mejor se correlacionen y cuál es el modelo. Segunda tarea, también generar una correlación múltiple entre una variable dependiente y dos o más independientes. Y tercera tarea, 3 tareas van a tener. Tercera tarea, seleccionar el modelo de distribución de probabilidades más apropiado, que es lo último que acabamos de ver. Esas 3 cositas muy simples van a hacer con el programa. Entonces, establezcamos un plazo hasta cuándo podrían entregarme los datos. Doctor, perdón, una consulta. Bueno, en el tema de datos, como dice yo a la colega, muchos pensamos hacer la recolección de datos recién en el desarrollo del doctorado. Sin embargo, a pesar de eso, creo que de acuerdo al contexto profesional, digamos, de cada uno, se nos complica el obtener datos en la medida que usted nos solicitó, ¿no? Tal vez la cantidad de muestras o de datos que se puedan obtener sí se pueda llegar. Sin embargo, a la cantidad de variables con las que vayamos a trabajar muchas veces no se trabajan con esa cantidad. Como sugerencia, tal vez, no sé si habría la posibilidad para poder hacer tal vez esta práctica, que usted nos pueda facilitar datos, digamos, o hacer un ejemplo práctico para que todos desarrollemos ese ejercicio, ya con las pautas que usted acaba de mencionar, ¿no? Con las tres tareas, pero tomando usted un modelo, una matriz de datos, ¿no? Para poderla trabajar. Bueno, mire, yo no tendría problema en pasarles datos. Yo tengo datos de un montón de variables, pero no tiene sentido. Son mis datos. Además, yo soy ingeniero civil de profesión original. A un ingeniero eléctrico no le van a interesar mis datos. Entonces, la idea es siempre que trabajen con sus datos. Ahora, un poquito yo no estoy de acuerdo con el colega porque hay datos. Hay datos. Si van al CENAMI, hay datos de hidrología y climatología. Si van al Observatorio San Calixto, hay datos de sismos. Es decir, hay datos. Lo que pasa es que hay que moverse para conseguirlos. ¿No? Los datos no van a aparecer en mi computadora. En mi área, por ejemplo, en el área de la informática, ¿qué datos usted considera que podríamos utilizar? No sé, yo no soy informático. Es que precisamente... Si usted no sabe qué datos pudiera trabajar, menos yo que no soy informático. Bueno, ¿no es cierto? Menos yo que no soy informático. Como hice Doctor. Sí. Siga, lo escucho. No, como hice una pequeña contribución igual en clases anteriores, bueno, en este caso considero, ¿no?, que debería tener el contexto para cada una de las profesiones para podernos guiar tal vez en ese sentido, ¿no? Con ejemplos tal vez de otros doctorados o que podamos nosotros utilizar o en los que se podamos también basar. El doctorado recién está comenzando y muchos recién estamos viendo el tema del perfil, hacia dónde va a ir dirigida nuestra investigación, como para ya poder tener ya datos obtenidos para poder trabajar. A ver, yo les quiero humildemente decir lo siguiente. Yo no soy ingeniero en todo y no soy doctor en todo. No soy un todólogo. Yo tengo una formación y esa formación tiene límites, está acotada. No domino toda la ciencia. Entonces tienen que entender también eso. Si yo me pondría... yo tengo aquí como 12 profesiones en el doctorado este. Si yo me pongo a buscar datos de las 12 profesiones, no voy a terminar de encontrar nunca. Quizás no encuentre o quizás no consiga la información.
Porque Doctor, las limitaciones que yo tengo están ligadas a mi profesión. Y una cosa que yo siempre les digo a mis alumnos, no es posible que yo siendo ingeniero civil no sepa dónde conseguir datos de sismos o datos de caudales de ríos, siendo ingeniero civil. No es posible que yo siendo ingeniero civil no sepa quién es quién en el mundo, quiénes han sido los mejores ingenieros civiles en el mundo, en la historia. No es posible, o sea, yo no consigo en mi cabeza esas cosas, menos si estoy haciendo un doctorado. Perdonen que sea tan sincero, pero es así. Si yo le pregunto a un ingeniero civil quiénes han sido los mejores en mecánica de suelos en el mundo, ese ingeniero civil debe saber. Y así en todas las ramas, ¿no? Estoy siendo muy duro, pero intentando ser sincero, ¿no? Bueno, doctor, como carácter de sugerencia y lo que me ha servido a mí, hay una página, ¿no?, de la universidad que tiene un montón de tesis, ¿no? Y ahí he visto que hay varias tesis que cuentan con gran variedad de datos, ¿no? No sé si a otro le puede servir esa idea. Es una buena idea, pero además hay páginas de todo tipo de información. Esto va para el informático. Usted, páginas de todo tipo de información, climatológica, meteorológica, hidrológica, sísmica, todo tipo de información hay en la red. Bolivia es un país especial, ¿no? En Bolivia la información se mezquina, se oculta en lugar de ser libre. En otros países la información está libre, está en Internet. Hay páginas dedicadas a publicar la información que uno la va a usar para fines científicos. En Bolivia no. Uno va al Senami, te mezquinan la información o te la quieren vender finalmente, cuando en realidad para fines académicos como este debiera ser gratuita la información. Lamentablemente no ocurre eso, ¿no? Yo creo que eso ha ocurrido en los últimos 20 años. Se ha ocultado la información a todo el mundo. Uno va a la Administración Boliviana de Carreteras, me ha pasado a mí, he requerido información para mis alumnos tesistas, así como ustedes, no me han querido dar información de carreteras del altiplano, de los valles, de los llanos, información geotécnica, información hidrológica, no le quieren dar a uno, como si uno estuviese por vender la información. Uno la quiere para fines académicos, no para venderla. De todas maneras, lo que me interesa a mí es cerrar el módulo de la mejor manera posible. No es la intención molestarlos, sino que debe haber un factor, para mí, un factor de evaluación del módulo, de modo que yo pueda ponerles un número, digamos, un número que se llama calificación, que finalmente no va a reflejar, digamos, lo que saben ustedes o el interés de ustedes, ¿no? Pero hay necesidad de poner un número, porque así lo dice el reglamento, y hagamos lo siguiente, establezcamos un plazo, no sé si les parece una semana, para que me manden la información, y sobre esa base diseñamos el trabajo para cada uno. ¿Qué les parece la idea? Por mi parte está bien, doctor. ¿Qué fecha verían por conveniente? Porque no se olviden que terminado este módulo, hoy lo estamos terminando, viene otro. El siguiente lunes le podríamos enviar ya nuestros datos para que usted nos diga si corresponde o no. Entonces, hoy es lunes, está bien, estoy de acuerdo con la sugerencia de la colega para el próximo lunes, una semana. Y cualquier duda, pues, si tienen dudas acerca de los datos, etcétera, llámenme, escríbanme, envíenme, y voy a los que he podido, he respondido acerca de la cualidad de sus datos. Les he respondido a algunos que no me parecían, a otros que sí, que podían trabajar con esos datos. Entonces, esperamos hasta el lunes, ¿les parece? Sí, doctor, gracias. Sí, me parece bien, doctor. Bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. Gracias por su tiempo, gracias por escucharme. Y disculpas por las interrupciones, ha sido un factor no controlado por mí, he estado 6 días casi hospitalizado, así que perdón por eso. Pero bueno, cualquier cosa, incluso en el futuro inmediato, estoy para ayudarlos en sus tesis, especialmente en el tratamiento de la información de estas características. Así que un abrazo a todos, buenas noches y espero los datos. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor.